ya el récord. Y la primera pregunta, que ya antes de que entres en tu presentación de lleno, es ¿cuál ha sido el día más oscuro y más difícil de entrar en esta experiencia de multinivel? ¿Y cuál ha sido el momento más feliz de entrar o estar en este multinivel? Yo sé que son pocos meses, pero hay muchas enseñanzas ya. Y a veces las primeras, cuando las empezamos a estudiar, pues ahí están los grandes mensajes para todas las personas que se quieran unir en cada rincón del mundo en esto de la nueva manera de hacer negocios virtuales. ¿Qué le podrías decir tú a la audiencia? Bueno, yo te podría decir a ti, Adriana, y a la audiencia en general, que no he tenido un día oscuro. O sea, literalmente no lo he tenido. Sí he podido tener algunos días donde quizá, como comentaba mi compi, ¿no? Como comentaba Concha, a veces las creencias te hacen pensar que no puedes. Y el día más maravilloso es el día en que me demuestro a mí misma que sí que puedo y que además consigo el objetivo que me había fijado. Eso te llena de una satisfacción y de un creer en ti. Es verdad, cuando tú te empoderas es cuando te das cuenta de que sí que puedes. Ese es el día maravilloso. Y el oscuro, pues no sabría decirte la verdad, no considero que haya tenido ningún día oscuro. Quizá eso, algún día que me he sentido así un poco más confusa o quizá me había generado alguna expectativa que no llegaba o había depositado más confianza en otra persona y realmente en quien la tenía que depositar era en mí, ¿no? Quizá esos momentos en los que a veces el túnel se estrecha y piensas que no hay salida, pero realmente no considero que haya tenido un momento oscuro dentro de lo que es el mundo del multinivel. Al contrario, creo que he tenido muchas satisfacciones y muchas alegrías. Quizá esté por llegar, no lo sé, pero bueno, inicialmente no he tenido momentos oscuros. Al contrario, he tenido muchos momentos alegres y bonitos de compartir. ¿Cerraste el micro? Ah, sí. Vale. Te espera, no hay problema. Me encanta lo que dijiste, que a veces pensaba que alguien me había fallado, pero te diste cuenta de la que me falló fui yo misma, ¿no? Eso Qué, es. qué potente está esa frase, ¿no? Y Sí, la verdad es que se nos olvida tanto, que nosotros somos responsables de todo lo que nos sucede, todo, y no nos podemos victimizar. Y cuando nos ponemos fuera del ejercicio pues entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Bueno, Yolanda, te voy a dejar todo el podio a ti y nos vemos en unos 40 minutos. Y bueno, aquí estoy, si me necesitas, de cerquita, pero disfruta esta transmisión y adelante, vamos. muchísimas gracias, Adriana. Un placer, como siempre. Bueno, pues yo hoy vengo a contaros qué son las nuevas oportunidades, cómo nos podemos plantear estas nuevas oportunidades, por qué no nos las planteamos directamente. Entonces, básicamente, os voy a contar un poquito mi propia experiencia. Concha decía que había lidiado con muchas tormentas, cierto. Digamos que yo me he hecho una capacitación integral de cómo capear las crisis en las empresas. Entonces, creo que es un máster fantástico que puede ayudar a muchísimas personas. Para poneros un poquito en antecedentes, yo os puedo decir que, bueno, vengo del mundo de la empresa, nací en familia de empresarios, he trabajado en empresas prácticamente toda mi vida, aunque yo me lo negué al principio no quería, yo era de la familia, era la que decía, no, yo empresa, no, nada más alejado, y de hecho en mi tono rebelde estudié sociología. Y durante muchos años pensé, ¿para qué estudié sociología si luego me terminé dedicando al mundo de la empresa, ¿no? Bueno, todo tiene su porqué y su para qué. Y con todo esto que os empezaba a contar, pues sencillamente os voy a describir un poquito lo que ha sido mi trayectoria
yo pues eso, nazco entre empresarios, vivo en el mundo de la empresa, la niego al principio, pero bueno, las circunstancias de la vida o el destino, ya sabéis cómo funciona, que por mucho que lo niegues, va hacia donde tienes que ir, ¿no? Entonces, desde muy joven empiezo a trabajar y a colaborar estrechamente con la empresa familiar. Y al cabo de unos años, pues directamente me convierto en la directora de todas las empresas que teníamos, ¿no? En ese momento no tenía, o sea, como yo había negado esa posibilidad de formarme y además de implicarme, porque sí que trabajaba, pero era como aquello que lo haces un poco desganadamente, ¿no? Era porque era lo que tocaba, pues porque al final estamos en ese punto de que o te toca romper y fragmentar y pelear con la familia o pues directamente empiezas a trabajar, a colaborar un poquito, pero yo no le prestaba mucha atención al principio, ¿vale? Entonces, cuando ya cae toda la carga de la empresa sobre mí, ahí es donde, wow, me siento abrumada al principio porque pienso, ¡oh, podía haberlo aprendido antes! Bueno, todo es perfecto. Esto es una frase que yo repito constantemente, ¿no? Todo es perfecto. Ahí me pongo las pilas, las recargables, extra, súper recargables y todo lo que no había querido aprender por las buenas, termino aprendiéndolo de manera, pues eso, de manera, pues como un obús, ¿no? ¿Cuándo empieza un poco las complicaciones, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues yo entro en el sector de la fotografía. A mí me apasiona la fotografía, desde siempre me ha encantado la fotografía. Eso sí me gustaba y eso sí que me implicaba, ¿no? En la parte fotográfica, pero en la parte del artista, no de la empresaria, ¿no? Y bueno, esta mañana he estado oyendo a una ponente que hablaba de Kodak precisamente. Kodak fue una intentona cuando entró el mundo digital, entró con tanta fuerza, desplazando al analógico. Y os voy a hacer un breve recordatorio. Por allá por el 2003 entraban en el mercado las famosas cámaras digitales, supliendo lo que eran las analógicas. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que el mercado cambió rapidísimo. Es decir, esa fue la primera vez que ahí también, siempre tengo ese puntito de la socióloga, ¿no? Ahí me doy cuenta de que el mercado, cuando entra un producto que es capaz de satisfacer y resolver todos los problemas que el anterior generaba, desplaza absolutamente. La gente no tiene ningún problema para cambiar, ¿vale? Y bueno, a los hechos me remito. ¿Qué ha sucedido con los teléfonos móviles? Pues pasó un poco la misma historia, ¿no? El analógico tenía varios inconvenientes, como era que tenías que esperar para ver las fotos, que tenías que pasar por un proceso de revelado, que además tenías que tener una precaución extra a la hora de no abrirlo, porque si no la película se velaba. Bueno, pues todas estas cosas que para las personas jóvenes no lo vais a entender porque no lo habéis vivido, pero para la generación a partir de sí, de mi edad y hacia arriba lo entienden perfectamente porque era lo que teníamos en aquel entonces, ¿no? Bueno, con esa primera crisis es verdad que muchos empresas, muchos empresarios y muchas multinacionales caen. Y caen literalmente porque no se acondicionan, no se adaptan a las nuevas circunstancias del mercado, a la demanda que había en el mercado, ¿no? Y bueno, uno de esos macro empresas es Kodak. Kodak sigue activa, Kodak tenía muchísimos departamentos, Kodak, de hecho, al final también tiene un convenio con la NASA y todas las lentes, porque las lentes que usa la NASA son lentes Kodak, es decir, Kodak tenía varios áreas de mercado, entonces no se hundió, pero es verdad que su mayor fuente, que era la fotografía y sobre todo la fotografía, no ya la profesional, que sí, que también la tenía, pero ahí donde tenía su fuerza mayor, creo yo, que era en el fotoaficionado, ¿no? ¿Por qué os vengo a contar todo esto? Bueno, pues porque ahí entramos en la primera crisis y data año 2003 aproximadamente. Ahí nos toca hacer una inversión fortísima para adaptarnos
a las nuevas necesidades del mercado, como era el mundo digital, todo había cambiado, con lo cual había que, como se dice aquí, ¿no? O te subes al tren o te quedas en la estación. Entonces yo decido subirme al tren, hago una macroinversión, reacondiciono todos los equipos para poder trabajar a nivel digital. ¿Y qué sucede cuando yo hago todo eso? Pues que además de estar en la crisis de mi propio sector, empiezo a notar la crisis mundial. Yo empiezo a notarla hacia el 2006 aproximadamente. ¿Por qué? Porque como yo ya venía capeando una crisis, la mía de mi propio sector, y además cayeron muchísimos compañeros, cerraron muchísimas tiendas, nos quedamos tiendas, empresas, centros comerciales, o sea, hubo una criba brutal con el tema digital. Bueno, está bien, era lo que teníamos que hacer y nos teníamos que reinventar. Entra además la crisis mundial, la crisis económica, no vamos a nombrarla, ya sabéis, Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí, ¿qué sucede? Yo la capeo relativamente bien. ¿Por qué? Porque yo ya tengo hechos los deberes de la anticrisis que yo había vivido. Bueno, superamos esa crisis también. A día de hoy pues seguimos creciendo y seguimos innovando y nos volvemos a encontrar con otra nueva crisis, ¿no? Yo las crisis ya no las entiendo como crisis, sino las entiendo como cambio. Es el momento de cambiar. Y si no cambias por las buenas, vas a tener que cambiar obligadamente. Es decir, aquello que me pasó a mí al principio, ¿no? Que dije, no quiero aprender nada del mundo de la empresa, no pasa nada. Después tuve que aprenderlo, pero a galope, ¿no? Bueno, ahora actualmente tenemos una situación delicada, pero volvemos a tener nuevas oportunidades. Por eso os decía, yo ya cambié el concepto de crisis por cambio, por nueva oportunidad. Por eso os digo, cada vez que viene una crisis, tenemos nuevas oportunidades. Para basarme en mi propia experiencia, pues cuando sucedió la fotografía, yo tuve la posibilidad de reinventarme, de reactivarme en el proceso digital. Cuando llegó la segunda crisis que yo he vivido, que fue la mundial, que esa la hemos vivido todos también, tuve una nueva opción, una nueva oportunidad de reinventarme y así lo hice. De hecho, creé, bueno, junto con otros compañeros, creé la Asociación de Empresarios, bueno, me involucré muchísimo, me puse en contacto con la Cámara de Comercio, es decir, me moví muchísimo, era lo que toca. Cuando estamos en estos procesos de cambio, hay que moverse. ¿Qué más sucedió? Bueno, ahora ya después de narraros un poco lo que ha acontecido en mi vida y de cómo he ido capeando todos esos temporales, digamos que esos son másters importantísimos que probablemente ninguna universidad del mundo los van a aplicar, ¿no? Y yo, sin embargo, al haberlo vivido y al haber hecho esos deberes que tenía que hacer en ese momento, pues me he creado como una especie de, os diría como un modelo propio, ¿no? De cómo superar esos cambios, esas crisis o esas nuevas oportunidades, ¿no? De cómo abrirte a ellas, sobre todo yo lo diría así mejor, ¿no? Un nuevo método para abrirte a las nuevas oportunidades. Primero, una cosa que ha comentado Concha y que es totalmente cierta es lidiar con tus creencias. Al igual que os decía al principio cuando me ha hecho la pregunta Adriana, es complicado a veces lidiar contigo mismo. O sea, al final podemos ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Y siempre estamos en esa batalla, ¿no? De creer que no eres capaz, creer que no vas a poder, creer que todo se te queda grande. Todo, por ahí hemos pasado todos. Y yo la primera. Y una vez que llegan todas esas creencias, también llega la oportunidad de decir, ¿cómo que no? Pues claro que lo puedo hacer. Es más, cuando empezó esta situación, automáticamente yo me activé. Me activé con todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de estos años, con todas esas posibilidades que esta nueva situación nos genera y con la posibilidad de capearla y crecer.
O sea, mi voluntad es de crecimiento constante. Esa es la mayor oportunidad que nos brindan todas estas situaciones, ¿no? La capacidad de poder crecer, de desarrollarte, de sorprenderte a ti mismo haciendo determinadas cosas, ¿no? Y bueno, y en toda esta vorágine del confinamiento llega la oportunidad del multinivel. Sé que mucha gente piensa que el multinivel tiene algo peyorativo. A mí me gustan las cosas por su nombre. Se llama multinivel, pues multinivel. Y no pasa nada, las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque muchas veces tendemos a cambiarle los nombres, pero realmente ese es su nombre, pues genial. Y no deja de ser una nueva oportunidad. Yo no había entrado nunca en una empresa de multinivel, sí, se me habían planteado muchas oportunidades a lo largo de mi trayectoria empresarial, pero realmente no me había llamado la atención. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué entro en esta? Pues porque me toca la fibra. Y basta que te toque la fibra algo para que digas, ay, a esto sí, esto me llama la atención, con lo cual a esto sí que entro. Me toca la fibra de la empresa, me toca la fibra del producto y me toca la fibra de las personas que me lo ofrecen. Entonces son tres fibras muy importantes que tienes que valorar a la hora de entrar en una empresa, sobre todo de multinivel, o cualquier empresa en general, ¿no? No solo las de multinivel. Rectifico, cualquier empresa te tiene que tocar las fibras, porque si no te las toca, no vas a tener el empuje y las ganas y la constancia que se necesita para sacar adelante una empresa. Veo muchísimos empresarios que abren y cierran al cabo del poco tiempo. Bueno, hay que tener un plan. Esto no es algo que se pueda hacer improvisadamente. En un momento determinado puedes improvisar, pero a largo plazo no se puede improvisar en el mundo de la empresa. Hay que planificar mucho, hay que saber qué se está haciendo, hay que calcular constantemente si es rentable, si no es rentable, si es beneficioso, si además te está haciendo feliz. Eso es importantísimo. Si estás en el mundo en el que te apetece estar, si estás haciendo una contribución, si tiene valor aquello que estás aportando a la sociedad, porque ser empresario es mucho más que simplemente ganar dinero. Y eso sí que es una cosa que me gustaría desmitificar. Ser empresario es muchísimo más. Primero, estás generando riqueza, pero no solo riqueza para ti, sino para muchas personas. Porque cuando a tu cargo o bajo tu responsabilidad tienes muchas familias, eso es súper satisfactorio, saber que has conseguido crear algo que está ayudando a otras personas a vivir mejor. Y eso es una maravilla. Entonces, si además puedes hacer contribuciones sociales, pues todavía doblemente maravilloso y doblemente orgulloso, ¿no?, de poder estar en ese tu proyecto. Porque al final las empresas son como un hijo. Los crías con detalle, con amor, con cuidado, diariamente. Es como una planta. Tienes que estar regándola, mirándola, atendiéndola para que vaya creciendo poquito a poco. Os comentaba antes que hay muchísimas empresas, y además las estadísticas están ahí, en que no van a superar el segundo año de vida. Las que superan 5, 10, bueno, las mías ya tienen, este año cumplen 41 años. Yo soy la segunda generación y espero que sigan muchísimo tiempo más. Para eso estamos cuidándolas y generando constantemente y adaptándonos a los nuevos tiempos y a los nuevos cambios, por aquello que os decía de que no dejan de ser nuevas oportunidades. ¿Qué más os puedo contar en cuanto al mundo de la empresa? Pues veréis, una de las cosas maravillosas del multinivel es que estás, digamos, bajo el paraguas, bajo una sombrilla muy importante de una multinacional. Habitualmente suelen ser multinacionales, donde te lo dan todo hecho. Si tú te pararas ahora, o si ahora tuviera aquí una calculadora, te podría calcular así aproximadamente lo que cuesta abrir una empresa. Bueno, pues si va a tener un local físico, pues tenemos que contar con el local, tenemos que contar con la licencia de apertura. Para hacer la licencia de apertura tenemos que contar con un proyecto que tiene que elaborar un arquitecto o un ingeniero. Esos proyectos al final son caros, las licencias de apertura son caras, el precio de los locales son
no siempre caros, pero si quieres una buena zona donde haya paso, etcétera, etcétera, hay que mirarlo y suelen ser caros. El recurso humano, porque claro, si vas a tener un horario de apertura y cierre al público, pues hay que tener personal, tienes que comprar los productos, tienes que crear una parte digital, porque ahora mismo solo tener la parte física no es suficiente, ya os lo digo, hay que tener una parte digital, esa parte digital, por supuesto, también tiene unos costes importantes, luego tienes que pagar un asesor, porque no vas a poder hacerlo absolutamente todo, y podríamos seguir sumando, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Por ejemplo, cuando yo entro en la empresa de multinivel, una de las cosas que me encantan es que yo entro con una inversión inicial de 187 euros. Eso no lo había visto yo en mi vida. O sea, todas las empresas que yo he abierto, el cálculo mínimo vienen a ser entre 10 y 12.000 euros. Mínimo. De ahí hacia arriba, depende de lo que te quieras, porque aquí, por ejemplo, yo os comentaba, yo estoy en el mundo de la fotografía y cualquier equipo, la inversión es muy importante. O sea, ahí solo estoy hablando de abrir al público. No he hablado de productos, ni maquinaria, ni nada. O sea, eso es poner en marcha el local adecuadamente. Calcula entre 10 y 12.000 euros. Cuando yo entré en la empresa multinivel, perdón, fueron 187 euros. Con un mantenimiento mensual de 100 euros. Eso tampoco es viable en una empresa física, en una empresa digital. Y además me facilitaron la página web, todos los accesos, todos los productos, todas las formaciones. Entré a formar parte de un equipo fantástico donde nos apoyamos de una manera en el que yo me siento muy identificada porque yo trabajo así con mis equipos. Es decir, yo ya trabajaba así con mis equipos. Por tanto, cuando entré a la empresa multinivel y me encuentro con algo muy parecido a lo que yo ya venía haciendo, pues me siento como en familia directamente. Entonces, me siento muy acogida, muy bienvenida y eso me hace sentir muy cómoda. Esto, hay empresas de todo tipo, evidentemente, ¿no? Pero yo siempre me he caracterizado por una empresaria atípica. ¿Atípica qué quiere decir? Pues que cuando una de las chicas que trabaja conmigo pues cumplió 30 años, pues yo le regalé un viaje a París. ¿Por qué? Pues porque creo que la gente, al final, tienes que premiar a la gente. Y no por el hecho de premiarlos así para que te tengan en consideración, no, sino porque hay que reconocer el trabajo del otro y hay que estar agradecido. Entonces, mi forma de agradecer es reconocer y si llega un acontecimiento importante en tu vida, también lo tengo en cuenta. Y si además es una persona con la que yo comparto muchísimas horas al cabo del día y normalmente yo siempre tengo contratos de larga duración con las personas con las que trabajo, pues pasamos muchas horas juntos. Y qué menos que nos tengamos ese respeto y ese cariño, ¿no? Que hablaba Concha antes, para llevar mejor el trabajo. Es decir, yo establezco relaciones horizontales. Yo trabajo igual que uno más. No me gustan las jerarquías en el sentido de el jefe, la jefa y no, eso no va conmigo. Entonces, esa es una de las aportaciones que yo hago a mi personal. Esta es una, no pasa nada. Además, procuro no hacer regalos materiales. A mí me gusta que vivan experiencias. ¿Por qué? Porque la vida son experiencias. Porque al fin y al cabo algo material está muy bien, en un momento determinado, puede que te haga falta, está estupendo, no lo he descartado, también de vez en cuando puedo hacer un regalo material si sé que te hace falta, ¿no? Pero es cierto que la experiencia a lo largo de los años va cobrando casi más importancia. Y eso me gusta muchísimo, ¿no? Que una persona cuando estás, por ejemplo, tranquilo en casa, relajado, y cierras los ojos y te acuerdas, ¿no? Que fuiste a París o lo que viviste en ese momento o que nos fuimos a hacer una excursión en kayak o que, bueno, pues otro día fuimos a montar a caballo. Bueno, da igual, al fin y al cabo son experiencias, ¿no? Y la vida es la suma de esas experiencias. ¿Qué más os puedo contar sobre el multinivel?
Pues os he contado que facilita muchísimo el acceso a poder crear tu propia empresa, porque al fin y al cabo estás dentro de una multinacional, pero tú estás creando tu propia empresa. También puedes generar tu propio equipo y eso es súper interesante, ¿no? Y ahí es donde tienes un reto importante. Primero porque los equipos funcionan a base de confianza. Y ahí es donde tú tienes que tener una seguridad importante en ti, hacer ver a la otra persona que puedes confiar y además enamorarte suficientemente del producto como para poder transmitirlo, para que otras personas, tener en cuenta que somos 7.000 millones de personas, somos muchísimos, y oportunidades las hay 1.000. Y además, a día de hoy, bueno, pues iniciamos la segunda parte. Ya habéis visto que hemos tenido un pequeño problema técnico, pero como siempre, todo subsanable y al final no deja de ser una oportunidad, porque en este intervalo me he acordado de que nos había comentado una cosa, con lo cual genial, ¿ves? Todo pasa para algo. Entonces, os estaba comentando que las posibilidades de la empresa multinivel son infinitas y el hecho de poder tener y generar tu propio equipo es maravilloso, porque ahí además te estás poniendo tú a prueba constantemente y no deja de ser un reto constante, un reto para contigo y también para las demás personas, ¿no? Cuando empiezas a ver que eso funciona, que muchas personas me dicen, ay, pero es que es muy difícil, es que hay que hacer muchas cosas. Claro, pero es que también hay que hacerlo en una empresa normal y corriente. O sea, es que no puedes pretender crear tu empresa, abrir a la primera de cambio y estar generando ya beneficios. No, no funciona así. De hecho, aquí en España, Hacienda, la Administración Pública, te permite incluso 2 años de pérdidas. Es decir, cuando tú creas una empresa, tienes que tener en cuenta que va a pasar tiempo hasta que empieces a tener tus beneficios. ¿Qué pasa a la inversa? Genial. O sea, lo que pasa es que tienes que ser previsor. Eso sí, siempre hay que ser previsor. Lo que os comentaba antes, ¿no? En el mundo de la empresa, lo de andar ahí probando, jugando, improvisando, no. A la hora de innovar, hasta incluso ahí hay que tener un plan de acción y hay que tener claro qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con quién lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer. O sea, hay que hacer muchas previsiones. Y eso es maravilloso porque te conviertes en un pequeño estratega. Y esas estrategias dentro de lo que es el mundo de las empresas multinivel te vienen muy bien, pero fantásticamente bien. Yo no me había dado cuenta hasta ahora, verdaderamente porque era la primera vez que participaba en una empresa multinivel, ¿no? Yo sigo teniendo la experiencia del mundo empresarial, pero no justo en este tipo de empresas. Bueno, ¿qué más nos encontramos? ¿Qué más beneficios puede tener la empresa multinivel? Las personas que conoces, que son fantásticas, la creación y el trabajar dentro de una multinacional, que es estupendo, el superar tus miedos y tus límites, que eso es una prueba de oro directamente, porque después te das cuenta cómo eso va repercutiendo en tu vida cotidiana. Fijaos, la seguridad que tú vas ganando en la empresa al crear tu equipo, al trabajar con otros equipos, al conocer a gente nueva, al exponerte, a hablar en público, al hacer vídeos, al abrirte al mundo de Internet, que en realidad te estás abriendo al mundo, a personas que les vas a gustar y personas que no les vas a gustar. Y está bien, no pasa nada, no tenemos por qué gustar a todo el mundo, porque imaginaos, ¿no? Que tuviéramos que gustar a todo el mundo. Uf, qué agotamiento, qué cansancio, qué aburrimiento. Está bien generar un poquito de discordia en los demás también, ¿no? Entonces, todas esas pruebas que vas teniendo a lo largo del día o del tiempo, el periodo que vas creciendo dentro de la empresa multinivel, se va extrapolando tu vida cotidiana. Y ahí te das cuenta pues, que tienes una soltura mayor para hacer determinadas cosas. Yo me he visto dando argumentos nuevos para con proveedores o para con clientes
que quizá antes no me había planteado. Y fijaos que llevo muchos años en el mundo de la empresa, ¿no? Esta nueva experiencia me está dando unas tablas infinitas de las que estoy enormemente agradecida. Y bueno, dentro de la empresa multinivel también podemos hacer formaciones. Por supuesto, estoy dispuesta a compartiros todos los conocimientos que he adquirido para lidiar en esas tormentas, ¿no? Normalmente la gente siempre vende mucho la palabra éxito y está muy bien, porque al final es lo que queremos todos, ¿no? Ser exitosos en nuestra vida, en cualquier época y etapa de nuestra vida. Pero también hay que aprender a lidiar con el fracaso. Y fracaso hay que quitarle un poquito ya de peso a la palabra en sí, porque realmente el fracaso es un aprendizaje que te va a dar muchísimo conocimiento y es importante, muy importante, saber lidiar con él. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo es que a pesar de haber estado en la tormenta, a pesar de haber tenido que lidiar con varias crisis en mi vida, no solo las globales, sino también las propias, las personales, también las de mi sector, como os contaba al principio, también he podido aprender cómo salir de ahí, cómo hacerlo, todos esos ajustes que se tienen que hacer en estos procesos de cambio, y estoy totalmente dispuesta a compartirlo con vosotros. Para ello, hemos creado varias formaciones donde vamos a trabajar con los equipos. De hecho, uno de los trabajos que estamos haciendo es súper lindo con el equipo de Empodérate Tú Puedes, y estamos totalmente felices y encantadas de que nos estén permitiendo el poder hacerlo, porque para nosotras es un honor trabajar con gente de tan altísimo nivel y con tan grandísimas capacidades. Y eso nos ha dado la oportunidad también, para que veáis, siempre son constantemente, por eso llamé a esta conferencia Nuevas Oportunidades, porque constantemente las tenemos ahí, pero tienes que estar abierto a recibirlas, a no victimizarte. Por ejemplo, yo hoy me equivoqué de hora cuando entré a las 7. Estaba convencida de que mi ponencia era a las 7 y cuando entré me di cuenta, me informó Adriana de que no, que era a las 9. Y entonces mi primera impulso fue victimizarme, decir, ay, es que me equivoqué porque alguien, y rápidamente dije, no, te equivocaste porque tú no lo comprobaste, no porque alguien te dijo, quizá la otra persona se podía confundir y está perfecto, igual que me confundí yo, pero dejé el patrón de victimizarme y sin embargo dije, si es a las 9 será porque tenía que preparar algo, tenía que hacer algo anteriormente y así ha sido. He podido hacer una visita que no tenía preparada para hoy y además me ha dado tiempo a prepararme de otra forma la conferencia, porque hasta ese momento tenía pensado hablaros de unas cosas y en ese transcurso he decidido hablaros de otras que creo que os van a aportar y ayudar muchísimo más. Primero porque sé que hay mucha gente que en estas circunstancias está pasándolo económicamente mal. Yo ha habido momentos en que también he creído que podía pasarlo económicamente mal, hasta que llegó un momento en que me di cuenta que era una creencia también. Que en algún momento tenemos algún programita en el que nos creemos que tenemos que malvivir. No me preguntes por qué ni para qué. Solo quiero que te sinceres contigo mismo si en este momento sabes que tienes ese programa. Y si sabes que lo tienes, no hace falta que lo digas en voz alta, solo lo reconoces contigo mismo. No hace falta que lo hagas con los demás. Es a ti a quien te tienes que hablar y con quien te tienes que sincerar. En el momento que tú te sinceras contigo mismo, es la oportunidad de poder salir de ahí, de poder generar y poder hacer las cosas de una manera diferente. Y te brindo la oportunidad hoy de elaborar con nosotros, de entrar en nuestros equipos, de aprender de nosotras, de aprender de la experiencia, de todo lo que te podemos compartir, de todas esas batallas que al final he ganado, y eso sí que os lo puedo compartir, que las he ganado todas y cada una de ellas. Y eso me ha dado muchísima, muchísima experiencia.
Entonces hemos creado varias formaciones que ahora no tengo tiempo para comentároslo, pero que ya Concha os ha adelantado que os íbamos a hacer a las personas que participaran, íbamos a hacer un descuento de un 5% en las formaciones, tanto si eres empresario como si no. Si tienes un espíritu de emprendedor, por favor, ponte en contacto con nosotras, porque te podemos ayudar. Te podemos ayudar desde el minuto cero a crecer y a creer en ti, que es fundamental para triunfar en el mundo de la empresa. Pero la primera zona donde tienes que triunfar es en tu vida, es contigo, es con tu yo interior, confiando en ti y sabiendo que cada paso que vas a dar va a ser para acercarte más a aquello donde tú quieras estar, donde verdaderamente quieras vivir, donde verdaderamente vas a ser feliz. Yo te garantizo que, y te lo puedo garantizar desde mi propia experiencia, que, como le decía al principio Adriana, ¿no? No he tenido zona oscura en el mundo del multinivel. He tenido muchas alegrías, muchos compañeros, muchas compañeras, muchas ilusiones, muchas ganas y muchas oportunidades. De manera que esta es una nueva oportunidad que se nos está brindando a partir de que haya acontecido todo esto a nivel mundial. Si esto está aconteciendo, todo apunta a que se va a quedar, y cuando Internet tiene las puertas abiertas es para que hagamos uso de ella. Y cuando tú empiezas a abrirte la mente para poder llegar a todas las personas, ahí es donde tienes tu gran oportunidad para cambiar tu forma de entender y de ver las cosas. De esto me di cuenta, nos pidieron en uno de los ayuntamientos, nosotros hacemos formaciones también para instituciones, y en uno de los ayuntamientos estamos haciendo un taller que era para personas que estaban paradas y eran paros de larga duración. Y ahí fue cuando empezamos a abrirnos, sobre todo nosotras en primera persona, al mundo de Internet. ¿Por qué? Porque nosotros al principio pensábamos que todo presencial, multinivel, no nos gusta. No, pues bueno, es una creencia absoluta. Nos hemos llevado una grata sorpresa. No dudamos en estar activamente tanto en la empresa multinivel como en las formaciones online. Y esto nos ha brindado unas oportunidades de verdad, que os digo de todo corazón, que no me podía imaginar en mi vida que podíamos llegar a las personas que estamos llegando, conocer a los seres maravillosos que hay a lo largo y ancho del mundo, y además generarnos una repercusión monetaria que en los tiempos que corren la verdad que viene muy bien. Yo creo que con esto os invito a que os pongáis en contacto, si es con Concha, conmigo, con Adriana, con cualquier persona del equipo de Empodérate Tú Puedes, que gustosamente vamos a estar a tu disposición para ayudarte, como os he dicho, desde el minuto cero a crecer y a confiar en ti y a recordarte que tú sí que puedes. Gracias, Yolanda, por esta gran charla, una charla llena de inspiración y de muchos conocimientos, más de 40 años cargados de conocimiento empresarial, que me encanta. Yo también vengo de una familia empresarial y comparto muchas de tus vivencias, de tus experiencias, y de verdad creo que tú y la unión con Concha y con el equipo de Empodérate Tú pueden hacer cosas muy grandes. Me alegra que hayas presentado las formaciones que vienen muy pronto dentro del grupo de Empodérate Tú Puedes. Y si me dejas, quiero extender la invitación a todas las personas que nos están viendo de que el grupo de Empodérate está también extendiendo esta invitación a todos los líderes, a todos los emprendedores, a que usen también Empodérate Tú Puedes como un medio más para hacer el marketing, para poder vender tus infoproductos. O sea, Yolanda y Concha tienen sus redes, sus maneras normales de vender, pero también están decidiendo agregar un canal más de marketing y de ventas para poder seguir creciendo. Creo que eso hace la gran diferencia de las personas que piensan como empresarios y las personas que se hacen chiquitas y que no entienden que entre más maneras de crecer, pues esto
te da más oportunidad de ser, de potencializar y de ayudarte a seguir creciendo en este mundo que está cambiando, como dices tú, ya no son crisis, son cambios y son cosas muy, muy importantes y vamos a tener muchos, muchos más cambios y nosotros tenemos que cambiar nosotros desde el principio, desde adentro, desde la raíz, sin victimizarnos. Y bueno, Yolanda, gracias, que tengas un feliz fin de semana, nos vemos muy pronto en otra reunión virtual hasta que puedas llegar acá a saludarme y te extiendo la invitación para que crees estos recuerdos en la península de Yucatán. Eres muy, muy bienvenida. Ahí está tu casa, Casa Turquesa también. Bueno, Yolanda, Gracias, de Adriana. verdad me encantaría que vinieras porque estamos viviendo Un abrazo. atardeceres increíbles y toda esa magia que tienes de viajar y todo eso me gustaría compartirla con ustedes. Entonces, Seguro que sí. te despido y nos vemos muy pronto. Y voy a parar la transmisión para darle la bienvenida a Liana Botero, ¿sí? Hasta Entonces voy siempre. a parar esta transmisión. Un besote. Sí, Besote. gracias.